Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 27 de mayo, estas son todas las noticias y todas las voces. Confirmadísimo y recontraconfirmado, José Ramón Fernández y Raúl Orbañanos, juntitos como tamalitos en un programa que se va a llamar Masters, en donde, patrocinados por la empresa Comex, van a comentar desde Brasil las incidencias del inminente campeonato mundial de fútbol. Sí, los extremos se unen entre el odio y el amor, no existe más que un contrato, una buena firma, y bueno, pues no cabe duda, hay interés, y bueno, ya lo cacareó el huevo, ya lo cacareó Raúl Orbañanos en su escuchadísimo programa antecedente del nuestro, etcétera, y José Ramón, bueno, ya también lo dijo aquí ayer. Es un hecho, pues, José Ra y Raúl, después de 22 años de separación conyugal, vuelven nuevamente al mismo lecho televisivo. Así son las cosas, así se las cuento y luego le platico con detalle. Pero vamos directamente a Sinaloa, vamos a Culiacán con Víctor Torres, él es corresponsal de Grupo Fórmula. Anoche, ya tarde, trascendieron varios rumores, y dentro de todos los rumores hubo solamente algo cierto. Hubo una fuga en el penal sinaloense de varios operadores de El Chapo Guzmán, de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Fueron 3 operadores del Chapo. Llegó a decirse anoche que incluso el suegro del Chapo se había fugado. Todo esto fue absolutamente falso. Se fugaron, sí, 3, pero 3 operadores del penal de Sinaloa. Vamos contigo, Víctor, tú tienes la información completa. Adelante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Autoridades estatales, efectivamente, lo que has informado, han confirmado la fuga de 3 internos del penal de Culiacán. Los delincuentes que están siendo buscados con apoyo de la Policía Ministerial son Ramón Ruiz Ojeda, Adrián Campos Hernández y Adelmo Niebla González. El señor, al parecer, este operador del Chapo Guzmán, junto con los otros 2, este último procesado por transportar drogas a Estados Unidos. Adelmo Niebla había sido arrestado el 6 de septiembre de 2012, y otro de ellos, Campos Hernández, estaba sentenciado a 15 años de prisión por portación de arma de fuego, Pepe, acopio de armas y posesión de cartuchos desde febrero de 2009. Y te comento que Adelmo Hernández estaba preso, más bien Ruiz Ojeda estaba preso en Matamoros, Tamaulipas. Lo trasladaron en diciembre de 2013 a Culiacán. Es uno de los fugados. Y hoy la nota la da el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, porque informa que los 73 reclusos, en este caso los guardias del penal, están puestos ya a disposición de la PGR. Han confirmado que no escaparon brincando la barda del penal ni se fueron por un túnel. Los 3 salieron por la puerta grande del reclusorio. Por este motivo, los 73 celadores Pepe que estaban en ese turno ya están a disposición de la PGR, y en caso de que lo requiera la directora del penal también va a quedar a disposición de la autoridad federal. Víctor, Además, entonces, sí. Víctor, entonces, no solamente los interrogaron a los 73 custodios, también ya los inhabilitaron. Sí, por supuesto, y están a disposición de la autoridad federal, investigados en calidad de sospechosos, porque se están revisando las cámaras de video, pero no hay mucho que revisar, Pepe. Se fueron por la puerta grande y efectivamente pues los dejaron salir. Aquí la pregunta es si en esta fuga pues había acuerdo con la dirección del penal o sencillamente era con todo el equipo de seguridad que colaboró con ellos para que escaparan. Víctor, en este momento, ¿bajo quién está la prisión? ¿Bajo la seguridad de quién? ¿Quién custodia? Sigue estando bajo seguridad estatal. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Castro, él es el responsable del operativo incluso para intentar recapturar a los 3 internos. En la cárcel la seguridad sigue siendo la misma, está a cargo la autoridad estatal. Claro que en estos casos pues siempre interviene la autoridad federal para apoyar y evitar que se pudiera armar algún motín o cualquier otro incidente, pero nos reportan tranquilidad en este penal de Aguaruto, Culiacán. Pues te agradezco mucho, Víctor, la información detallada. Vamos a estar atentos si hay alguna novedad, desde luego, en las próximas horas, aunque, bueno, pues está difícil, ¿no? Ya se fugaron, ya se fueron, y ahora alguien tendrá que pagar las consecuencias, comenzando por los custodios, porque si bien dices, ellos salieron por la puerta grande, esto es un asunto sumamente grave.
Sí, definitivamente, Pepe, y son 73 celadores a disposición de la PGR. Muchas gracias. A ver dónde caben, a ver quién cierra la puerta de esa prisión, ¿no? Sí, señor. Gracias, Víctor, un abrazo, gracias. Buenas tardes, Pepe. Es Víctor Torres, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Sí, le digo, ayer los rumores eran muy intensos, finalmente se concreta, fueron 3, lo cual es bastante grave. 3 operadores o presuntos operadores del Chapo Guzmán lograron darse a la fuga, y lo grave es que se fugan no brincándose la barda, ni haciendo un túnel, ni amarrando sábanas, no, lo hacen caminando por la puerta como Pedro por su casa. Van 4,000 secuestros en este sexenio, en estos 18 meses del gobierno peñanietista. Así lo revela la presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Ya ve que cada mes ella hace un corte de caja. Bueno, pues ahora alarmada nos dice que son 4,000 los secuestros que van en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Javier Navarro, tú tienes la información. Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente es la dirigente de la organización ciudadana Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien da a conocer que el delito de secuestro en su incidencia nacional ha tenido una disminución constante en los primeros meses de este año 2014. Sin embargo, estos índices, Pepe, aún se encuentran por encima de los que se tuvieron en el mismo periodo del año anterior. Esto lo de a conocer en una conferencia en la que informó que la organización que dirige tiene un registro de 4,159 secuestros en la presente administración, lo que difiere con mucho los 2,395 que presenta el Secretaría de Ejecutivo de Seguridad Pública. Esto es porque la dependencia del gobierno federal, de manera inexplicable, dice, no toma en cuenta las cifras de los casos que atiende la Procuraduría General de la República, tanto en sus oficinas regionales como en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada con su unidad antisecuestros. De esta forma lo dijo Isabel Miranda de Wallace. En la incidencia nacional, si ustedes la ven mes a mes, vimos que en enero tuvimos 588 casos por este tema de Guerrero. En el mes de febrero tuvimos 310 casos. En el mes de marzo tuvimos 220 casos. Y ahorita en el mes de abril tenemos 204 casos, lo cual hace una disminución de entre el mes de febrero y el mes de marzo de 7.27% es la disminución que tuvimos. Sin embargo, repito, si la tomamos en consideración con el año pasado, vamos a ver que hubo un incremento entre año con año. En cuanto a las entidades, Pepe, que presentan mayor número de casos por cada 100,000 habitantes, están Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Zacatecas y el Estado de México, y en términos absolutos, es decir, en el mayor número de secuestros, el primer lugar está el Estado de México, seguido por Morelos, Guerrero, Tamaulipas y el Distrito Federal. Con todo esto, el Estado de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal y Veracruz acaparan el 66.33% del total de los casos, por lo que dijo, si se pone énfasis en estas entidades en atacar el delito, con ello se logrará disminuir en más de la mitad la cantidad del número de secuestros de todo el país. Pepe, es el reporte que te tengo. Gracias, Javier Navarro, por la información. Pendientes quedamos. Gracias, Pepe, quedamos pendientes. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hablando de secuestros, hoy se emitió una sentencia, 52 años de prisión en contra del secuestrador de la hija de Nelson Vargas. ¿Se acuerda usted? De Vargas Escalera. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez, tú tienes la información en detalle. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Pepe. El juzgado 17º de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal sentenció a 52 años, 6 meses a Martín Enrique Monroy, alias El Chelas, uno de los integrantes de la banda de secuestradores que privaron de su libertad y después asesinaron a Silvia Vargas Escalera en el 2007. El inculpado fue encontrado plenamente responsable de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. La resolución lo condena por ambos delitos y a la reparación del daño, imponiéndole 10,812 días de salario mínimo de multa. La autoridad jurisdiccional encontró pruebas suficientes para acreditar la participación del sentenciado en el secuestro agravado por homicidio de la víctima de 18 años, ya que de las constancias se desprende que su intervención en los hechos y como integrante de esta organización, en donde su labor consistió en custodiar y alimentar a la víctima dentro de la casa de seguridad ubicada en la calle de Bellavista número 51, en la colonia San Miguel Xicalco, en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal. Como se recordará, la hija del empresario Nelson Vargas fue secuestrada el 10 de septiembre del 2007 cuando se dirigía a la escuela, y pese a que se llegó a un acuerdo con los integrantes de la banda conocida como Los Rojos, e incluso
se pagó un rescate, nunca más la volvieron a ver con vida. El 12 de diciembre del 2008 se confirmó que los restos que fueron encontrados 8 días atrás en una casa de Tlalpan se trataban efectivamente de Silvia Vargas. Por estos hechos se logró la captura de los hermanos Cándido, Miguel, Raúl y Óscar Ortiz González, integrantes de esta organización criminal. Por cierto, este último trabajó como chofer de la familia del extitular de la Comisión Nacional del Deporte. Pepe, el reporte. Te agradezco la información, desde luego. Hasta luego. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula Noticias. 52 años de prisión y 6 meses. La pena máxima es la sentencia en contra del secuestrador y asesino de Silvia Vargas Escalera, la hija de Nelson Vargas, este importante dirigente del deporte nacional, empresario también, famoso por sus acuáticas. En 2007 ocurrió esta tragedia y hoy le sentencian 52 años con 6 meses de prisión. También hoy se ha revelado un plan para asesinar al secretario o al comisionado de Seguridad Ciudadana del estado de Morelos. Estamos hablando de Alberto Capella. Pretendían atentar contra él, contra su vida, desde luego. Liliana Sámano, tú tienes la información en detalle. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, te saludo con gusto y a la audiencia. Como bien anticipas, empezó a trascender aquí en el estado de Morelos que en las declaraciones que están rindiendo ante la Procuraduría General de la República los 2 detenidos en Tepecuacuilco, Guerrero, el pasado sábado, recordarás que se trata de Ramseri Ríos Pacheco y también Agustín Fonseca Martínez, detenidos en esta parte norte del estado de Guerrero, acusados precisamente de pertenecer al cártel de los Rojos y ser principales colaboradores del Carrete, uno de los narcotraficantes y delincuentes más buscados en esta entidad. Se sabe que en estas primeras declaraciones ante las autoridades federales, uno de ellos dijo sin empacho alguno que estaban planeando un atentado no solo contra Jesús Alberto Capella Ibarra, sino también contra otros miembros del Gabinete de Seguridad en el estado de Morelos. Cuando se cuestionó al funcionario de esta entidad respecto a estos planes, él dijo que es un riesgo que debe de correrse y que todos los que participan en temas de seguridad y procuración de justicia están dispuestos a correr. Dijo que todavía no le habían confirmado las autoridades de la Procuraduría General de la República sobre estas declaraciones. Hoy tendría una reunión allá en la Ciudad de México para conocer puntualmente si se ha citado su nombre en las declaraciones de estos presuntos narcotraficantes, pero lo que se sabe al parecer es que declararon esto y que el atentado era directamente porque con la estrategia del mando único sí se estaban frustrando los planes de los Rojos en esta entidad morelense. Pepe, insisto, han sido rumores o trascendidos desde la Procuraduría General de la República, donde había sido citado también ya Jesús Alberto Capella para conocer estos testimonios el día de hoy. Vamos a estar dando seguimiento a este tema. Por lo pronto, dijo que entre las actividades que ha dejado de realizar desde que llegó a Morelos es ir al cine y realizar vida social, fue lo que declaró a los medios locales. Pepe, el reporte. Te agradezco, Liliana Sámano, la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También vamos con Leopoldo Espejel. Hubo un enfrentamiento en Atlautla. Esto queda en el Estado de México. Fue un enfrentamiento entre policías y talamontes. El saldo, 3 muertos. Leopoldo, tú tienes la información. Buenas tardes. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. En estos momentos, de hecho, se lleva a cabo esta, prácticamente presencia de la policía del Estado de México luego de el enfrentamiento que se registró precisamente entre talamontes de la comunidad de Atlautla, que se localiza muy cerca de la zona de los volcanes, a donde de manera extraoficial se habla ya de 3 personas muertas. Pepe, todo parece indicar que los presuntos taladores fueron ubicados por la policía estatal. En estos momentos pues se lleva a cabo la detención de algunos de ellos. Sin embargo, esto provocó que un centenar de pobladores pues prácticamente llevara a cabo una cercara a los elementos policíacos, los intentara linchar, Pepe, y esto ha provocado justamente que se dé este enfrentamiento. Ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha enviado a elementos a este punto para tratar de aminorar los ánimos. La Procuraduría de Justicia del Estado de México está por confirmar en unos momentos estos hechos, Pepe, de lo cual nosotros estamos sumamente pendientes, toda vez que en este momento justamente
tiene lugar este acordonamiento por parte de la Policía Estatal, reitero, en la zona de Atlautla, muy cerca de la zona de Volcán, ubicada al oriente del Estado de México, Pepe. Bueno, también vamos a quedar pendientes, Leopoldo, pero aprovechando que estás en la línea, déjame preguntarte sobre esta suspensión ordenada por el Vaticano contra un cura pedófilo mexicano, un cura mexicano pederasta. Sí, Pepe, fíjate que esto conocer hoy Armando Martínez Gómez, quien es el presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, quien llevó a cabo esta investigación una vez que fue denunciada por el arzobispado de San Luis Potosí, diócesis en que se desempeñaba el sacerdote Eduardo Córdoba. Ante ello, Pepe, luego de confirmar precisamente que incurrió en este delito de pedofilia, el Vaticano decidió suspender de sus licencias ministeriales y dar de baja en la Iglesia Católica al sacerdote Eduardo Córdoba. Hay que destacar, Pepe, que los padres del menor de 16 años de edad denunciaron en 2012 a este sacerdote por abuso sexual. Dijo que tras las investigaciones, luego de realizar diversas entrevistas con los testigos, integró toda la investigación y se envió a Roma para que ahí le evaluaran. Lo que recomendó desde el Vaticano fue la suspensión del ejercicio sacerdotal del padre Córdoba. Esta investigación, Pepe, se ha tornado ya a México para que se tomen las medidas que correspondan dentro del fuero penal. Ya este sacerdote ha sido suspendido y el Colegio de Abogados Católicos pues mantiene justamente abierto este expediente para recibir todavía algunas denuncias en que pudiera haber incurrido justamente este sacerdote, reitero, de nombre Eduardo Córdoba, y que estaba bajo la tutela de la diócesis de San Luis Potosí, Pepe. Otro pequeño demonio o gran demonio, émulo de aquel Marcial Maciel. Efectivamente, Pepe, y fíjate que el Vaticano ha dado ya a conocer también que su santidad el Papa Francisco quiere reunirse con todas las víctimas de abuso sexual. Esto lo han dado a conocer hace apenas unas horas, Pepe. Muchas gracias, Leopoldo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Justamente esta advertencia del Papa para prevenir los abusos contra menores es una insistencia. Ha dicho el Papa, no se van a permitir más abusos. Esto es el reporte de Euronews, escúchelo por favor. 3 días de peregrinación por Tierra Santa que han permitido al Papa Francisco fomentar el camino de la paz y la reconciliación entre los pueblos y las religiones. El sumo pontífice regresó anoche al Vaticano junto a los periodistas que le han acompañado en su periplo. Durante el viaje, Francisco dijo que no permitirá los abusos de religiosos a menores. ¿Qué fa esto? Un sacerdote que comete este tipo de actos traiciona al cuerpo del Señor. Porque un cura tiene que conducir a los niños a la santidad y los niños confían en ellos. Pero en lugar de hacerlo abusan de ellos. Y esto es muy grave. Voy a hacer una comparación, es como una misa negra, dijo el Papa ante el asombro del cardenal Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede. Es como hacer una mesa negra, por ejemplo, ¿no? Francisco anunció que a principios de junio recibirá un grupo de víctimas de pederastia. El Papa también se refirió al celibato. Sobre esta cuestión dijo que no es un dogma de fe en la Iglesia Católica y que la puerta está abierta para tratar el tema. Estas declaraciones son el colofón a un viaje cargado de simbolismo, en el que ha visitado Jerusalén, Belén y Jordania junto a un rabino y un profesor musulmán, ambos amigos del Papa en Argentina. Con este viaje, Francisco ha querido simbolizar el abrazo del cristianismo, judaísmo e islamismo. Esto está ocurriendo allá en el Vaticano y también, claro, por supuesto en México. En Palacio Nacional, hoy el presidente de la República se puso la corbata verde y recibió de esta manera a la Federación Mexicana de Fútbol y por supuesto al seleccionado tricolor, al Tri Piojo, que va a viajar a Brasil y mañana se va a despedir en la cancha del Estadio Azteca en un encuentro contra la selección mundialista de Israel. Hoy el presidente de la República lo recibió y le entregó la bandera al capitán del seleccionado mexicano, Rafael Márquez. Dijo que este es el momento de cambiar la historia, de escribir una nueva historia en el fútbol mexicano. Fue la encomienda para el seleccionado nacional, quienes protestaron y juraron defender a los colores de México en este campeonato de fútbol. Esto ocurrió en el patio de honor, en el patio central
de Palacio Nacional. Por supuesto, ahí estaba toda la federación, todos con la corbata verde, le digo, incluido el presidente de la República. En un momento le tendré detalles. Estaba también el secretario de Gobernación y el secretario de Educación Pública, Emilio Choifet. Después de un corte vamos a hablar a propósito de educación pública, vamos a hablar de los casos de bullying que siguen permeando en la información a través de las redes sociales, siguen provocando desde luego indignación. Estaremos con la doctora María Amparo Casar en su juicio para abordar este tema que sabemos a usted y a nosotros tanto nos preocupa. Regresamos. El tema del bullying sigue siendo noticia principal, sin duda en las conciencias, cuando menos de este gran hermano en que se ha convertido, las redes sociales que están pues como policías vigilando el acoso, el hostigamiento, los abusos, los atropellos cometidos por los grandulones en contra de los debiluchos, los que no pueden defenderse por cualquier cantidad de razones, entre ellas la debilidad, incluso hasta física. Es un tema psicológico profundo, de fondo, no es tema nuevo, es un asunto viejo. Ahora surge la palabra bullying, es de nuevo cuño, por lo menos en nuestra sociedad, viene de los Estados Unidos, pero es eso, el atropello, el abuso, el hostigamiento, los excesos. Legislar contra esto para evitarlo en las escuelas, son 23,000 o 24,000 escuelas primarias, sin contar las secundarias y demás, donde ocurre este crimen, este delito. Legislar contra ello es lo que está demandando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre tanto, los señores senadores están preparando ya foros para discutir el tema. Cuando no saben cómo resolver las cosas, pues se ponen a discutirlas, ¿no? Israel Aldave, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Así es como tú lo señalas, ante el incremento de los casos de violencia escolar, como el recientemente ocurrido en el estado de Tamaulipas, donde un menor murió a consecuencia del bullying. La senadora del PRD, Angélica de la Peña, Pepe, adelantó que en el Senado se va a abrir una serie de foros o conversatorios, se dijo, en donde participen niñas, niños y adolescentes, a fin de que los legisladores puedan conocer de viva voz de los infantes la situación que padecen tanto en primarias como en secundarias de todo el país. Dijo que la solución a este problema tiene que ser integral, en donde no solamente las autoridades educativas puedan participar, sino también todos los sectores de la sociedad, para terminar con este lamentable caso del bullying en las escuelas de todo el país. Escuchemos. Vamos a hacer un conversatorio y vamos a integrar mesas por edades para que sean las propias niñas, los niños y los adolescentes los que discutan estos fenómenos y empiecen también a reflexionar, y entonces concluyan qué es lo que tiene que hacerse desde el punto de vista de ellos. Los derechos de participación de la Convención sobre Derechos de la Niñez en México no se aplican, y tenemos que darle voz a los niños y los niños también para que diriman qué es lo que tienen que hacer a partir de una situación como la que hoy estamos padeciendo en México, y no nos enorgullece estar en primer lugar en el mundo occidental del padecimiento de bullying. A las palabras Pepe de la Taviana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, quien reconoció que aquí precisamente en el Senado se tienen en la congeladora dos iniciativas, una para prevenir el bullying y la otra que tiene que ver con la ley de protección integral a las niñas, niños y adolescentes. Por ello llamó a la Cámara Alta, a todos los grupos parlamentarios, que mientras se llevan a cabo estos foros para buscar de qué manera se puede solucionar el bullying, se echen a andar estas dos iniciativas que se encuentran en la congeladora legislativa. Pepe, el reporte. Habría que preguntárselo a Juan Carlos Romero Hicks, ¿no? Él es el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Tú te estás refiriendo a dos iniciativas, la del perredista Mario Delgado y la de la panista Mariana Gómez del Campo. Y efectivamente estas iniciativas, para tratar de hacer algo, insisto, están en la congeladora, porque el señor Romero Hicks pues le gusta practicar el arte del avestruz, ¿no? Así es, Pepe, como tú lo señalas, hasta el momento el presidente de la Comisión de Educación de aquí de la Cámara Alta, Juan Carlos Romero Hicks, no ha dado su versión respecto a por qué se encuentran en la congeladora estas dos iniciativas, una para prevenir el bullying y la otra que tiene que ver con la ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, Pepe. ¿Será porque no tocar el tema o negar el tema es decir que no existe? O no sé, eso lo preguntaremos a quien corresponda. Te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, el caso que está refiriendo en este momento Israel, el del niño Héctor Alejandro Méndez Ramírez, el que murió la semana pasada cuando sus compañeros le hacían columpio, no en un columpio, sino le hacían columpio con las manos y lo azotaron 2 veces contra el piso
hasta provocarle tal clase de lesiones que fue dado por muerto en un hospital el martes de la semana pasada. Sus compañeros de la secundaria número 7, Eleazar Gómez, allí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero hay muchos casos más. La estudiante poblana que fue a dar al hospital tras ser golpeada por usar lentes. La adolescente de la cual hablábamos ayer, aquí en la Ciudad de México, allí en Popotla, en Azcapotzalco, que fue pues materialmente apaleada por su condición de asmática. La niña zacatecana humillada, pateada y exhibida en YouTube por su compañera vengativa. Los 24 casos que ha manifestado el gobierno del estado de Tabasco en lo que va del año. En Aguadulce, Veracruz, son reconocidos por lo menos 4 casos de bullying al mes. En Ciudad Neza, 7 de cada 10 estudiantes son acosados y agredidos. Y cada día nos enteramos, claro, de un nuevo escándalo. Hay incluso un trabajo, una encuesta de la empresa Parametría, que dirige Francisco Abundis, según el cual el 74% de los padres de familia saben de abusos escolares, pero ignoran cómo ponerles remedio. Ya no digamos lo que ignoran los maestros, los profesores. Vamos a enlazarnos en este momento con Erika Mejía. Ella tiene el caso de los niños golpeados en Puebla, que fueron afortunadamente rescatados y salvados. Fueron 3 niños golpeados, 2 de ellos, uno de 3 y otro de 5 años, con graves golpes. El otro de 8 logró librar el hospital, pero no los golpes. Erika, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes, te saludo con gusto, y efectivamente son 2 niños de 8 y 3 años de edad y una pequeña de 5 los que fueron rescatados por elementos de la policía del estado de Puebla, quienes durante la madrugada de este martes pues recibieron el reporte de que los menores caminaban solos por las calles de la Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla, perteneciente a la capital de la entidad. De acuerdo con el reporte de las autoridades del DIF, en el estado, pues tras los exámenes correspondientes se determinó que los pequeños cuentan con signos de violencia y maltrato, hechos que quedaron asentados en la averiguación previa 1866/14 de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en contra de quien o quienes resulten responsables. Posteriormente, los menores fueron trasladados al Hospital para el Niño Poblano, en donde se les realizaron diferentes exámenes, puesto que los 3 presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo, inclusive en el rostro. Cabe mencionar que ya se presentó a declarar una persona de nombre Lino González Espinosa, mismo que se identificó como padre de los menores y quien aseguró desconocer la situación de sus hijos y el motivo por el cual eran sujetos de este tipo de maltrato. Comentarte, Pepe, que una vez que los pequeños de 5 y 3 años reciban la atención médica necesaria en el nosocomio mencionado, pues serán ingresados junto con el niño de 8 años a la Casa de la Niñez Poblana para que se les proporcionen terapias psicológicas a fin de que superen esta lamentable situación. Es necesario, Pepe, subrayar que en tanto no se tenga una solución en lo referente a su situación jurídica, pues los menores permanecerán bajo custodia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Pepe, este es el reporte que te tengo desde Puebla. Muchas gracias, Erika Mejía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Erika es la corresponsal del Grupo Fórmula ya en la ciudad de Puebla, que ahora es el foco de atención, pero cualquier punto del país es motivo de alarma. Y si no, pregúntele a las redes sociales que todos los días se están denunciando con toda intensidad. La doctora María Amparo Casar, en su juicio, por supuesto, está preocupada como usted y como nosotros de este tema. Doctora, ¿cómo te va? ¿Esto tiene solución? Hijo, muy buenas tardes. Está dura la pregunta. Está muy dura la pregunta, muy difícil solución a este problema, pero quiero comenzar con un comentario. Decías tú al principio y ahora que me haces la pregunta, que se ha convertido en nota principal, que se ha convertido en foco de atención. ¿Por qué se ha convertido en foco de atención? Por la desgracia de la muerte de este niño, de Héctor Alejandro Méndez, ¿no? Por eso, porque cada vez que encontramos un problema, entonces sí, todos nos volcamos sobre él, informamos sobre él, pero como con los escándalos de corrupción, pasan 1, 2, 3, ¿qué te gusta? 4 semanas, Pepe, y a todos se nos olvida. Y cuando una sociedad presenta estos casos y simplemente se vuelven noticia de primera plana durante unos cuantos días y luego los olvidamos, estamos en problemas, estamos enfrente de un problema de una sociedad francamente anómica, una sociedad que no puede tolerar estas cosas y que sin embargo las tolera.
decían tus reporteros, sí, que se ha aumentado el fenómeno del bullying o del acoso o de la intimidación a niños y niñas que son diferentes de sus compañeros. Yo me pregunto si se ha incrementado el fenómeno, Pepe, o se ha incrementado la información sobre el fenómeno. Porque yo creo que lo segundo, ¿no? Creo que es lo segundo. Esto ocurría cuando tú y yo éramos pequeños, íbamos a la escuela. Cuando la palabra bullying ni siquiera existía. Ándale. Y después existió cuando mandamos a nuestros hijos, y bueno, y sigue existiendo ahora, y simplemente le estamos dando visibilidad pública, y qué bueno, porque para comenzar a plantear la solución de un problema, primero hay que conocerlo, hay que situarlo en la agenda, y no hay manera de situarlo en la agenda si no se hacen estos, digamos, escándalos o estas llamadas de atención mediática. Pero neta, Pepe, te pregunto, ¿realmente crees que prohibiendo la práctica o elevando las penas por la comisión de este delito vamos a lograr algo? Es que yo ya estoy muy impresionada con todos los con todos los problemas que estamos enfrentando, esos que nos afectan diariamente, no los grandes de la reforma energética, de la telecomunicación, no, estos chiquititos que son los que nos afectan a todos los mexicanos día a día. Y vamos a por esa vía. Cada vez que aparece uno, inventamos una nueva legislación. ¿Te acuerdas hace poquitito, cuando el problema en el estadio? ¿Sí? Sí, como no, en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. Sí. Luego salimos, vamos a legislar. ¿Tú crees que va a cambiar algo o ha cambiado algo desde entonces? Pues no, porque legislar no es gobernar, legislar no es implementar problemas. La legislación está allí, y está allí en el caso de los mexicanos, por desgracia, para ser violada una y otra vez. Y yo lo que pregunto es, ¿dónde están los programas gubernamentales? Estas cosas no tienen que pasar ni siquiera por el legislativo, ¿sí? Que bueno, si queremos tener una ley, tengámosla, pero no es la vía de solución, ni elevando penas, ni prohibiendo conductas. Creo que estamos ante un problema en donde tiene que haber vigilancia, educación cívica, educación en la tolerancia. Ahorita me venía a la mente bueno, ¿por qué molestan unos compañeros a otros? De los ejemplos que nos dan, porque usa lentes, porque sus papás son divorciados, porque a lo mejor tiene una cojera, un niño o una niña, etcétera. Me recordaba la encuesta, Pepe, de la ENCUP, la encuesta de valores que ha levantado cada 2 años Gobernación, y el nivel de tolerancia que tenemos a la diferencia es realmente en las democracias de los menores, Pepe. Tú sabes que más de la mitad de la población no aceptaría que en su casa viviera un enfermo de HIV. Tú sabes que no aceptaría que viviera en su casa un hombre o una mujer con una preferencia sexual distinta, o que utilizara un tatuaje. Pues cómo no, si eso es lo que nos están enseñando los padres, porque aquí te estoy hablando de una encuesta sobre adultos. ¿Qué me quieres decir entre los niños? Que ni siquiera tienen el filtro, los niños, me van a rechazar si yo presento una conducta violenta o una conducta, digamos, políticamente no correcta, ¿no? Que eso es lo que hacemos muchas veces los adultos. Bueno, pues si los niños están mamando de sus padres estos valores, los valores de la intolerancia, por supuesto que van a seguir teniendo estas prácticas de bullying, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer, más que legislar, es un programa escolar y un programa de educación a los padres, porque lo que nos has reportado es que hay padres que ven o maestros que ven cómo se produce este fenómeno y francamente se cruzan de brazos. Sí, los maestros o no saben hacer nada o no pueden hacer nada, porque también ellos son víctimas del bullying del sistema, claro, que los discrimina, los margina, no los pela, no les hace caso. Y los directivos de la escuela. Ayer encontrábamos un caso de una jovencita de tercera secundaria a la cual la golpearon por asmática y demás, y la solución de la directora de la escuela fue decirle a la mamá de esta mujer, de esta niña, fue decirle, ¿sabe qué, señora? Mejor saque a su niña de la escuela porque corre peligro. Es ahí donde estamos un poco mal, o muy mal. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay una si no hay combate, hay una impunidad. Y esta impunidad está justificando, pues, un renglón torcido de la sociedad. Pero impunidad, Pepe, y estoy de acuerdo contigo, no es que vaya a contraargumentarte, pero es el último eslabón de la cadena. Primero tenemos que ver por qué se da este fenómeno del bullying, por qué no se acepta a alguien con diferencias, pues,
tan menores como puede ser que uses anteojos o como hayas tenido la mala suerte de padecer asma, ¿sí? Tampoco es como una cosa de los grandes prejuicios que han atacado a la humanidad, con los cuales desde luego no estamos de acuerdo, pero hablamos de raza, de religión, etcétera. Estamos hablando de una persona que usa lentes. No quiero pensar en un niño que tiene 2 papás varones, bueno, o una niña que tiene 2 mamás mujeres, o una escuela pública que vaya un niño con un solideo, se llama, ¿no? Sí, sí. Los gorritos de los judíos cuando van a la sinagoga. Bueno, todo eso, entonces ahí Kibbutz, empieza. ¿Kibbutz se llama? Sí. Bueno, ahí es donde empieza, Pepe, y el último eslabón es la impunidad, ¿sí? Cuando se va y se denuncia un delito o una conducta de este tipo y no pasa nada, ¿sí? Pero empezamos allí. ¿Qué es lo que enseñan los maestros? Los maestros, en vez de pararse frente al salón de clases y explicar qué es el asma o explicar qué es ser con capacidad visual diferente, exacto, ¿sí? Desde que tengo que encontrar las palabras adecuadas, porque ya no se puede decir incapacidad, minusválidos o cosas así. Bueno, en donde los maestros tengan esa capacidad para enseñar a los alumnos que los seres humanos somos diferentes, en algunos casos por elección, en otros casos porque nos tocó en la rueda de la fortuna, de la suerte. Esto es un problema de educación y al final de impunidad. Pero tiene que haber mecanismos, doctora Casar, tiene que haber mecanismos, porque si aquí lo está diciendo Paco Abundis en su encuesta reciente sobre el tema, 74% de los padres de familia saben que hay bullying, que hay abuso, atropello, humillación contra sus hijos, lo saben muy bien, pero no saben cómo ponerle remedio al tema, porque no tienen los instrumentos. Creo que el Estado mexicano debe dotar a la sociedad de los instrumentos para canalizar esta realidad que no nos conduce absolutamente a nada bueno. Estábamos dando a la nota ayer de un joven, hijo de un director de cine inglés, radicado en Los Ángeles, California, que el viernes tomó un arma y mató a 6 mujeres, ¿no? a seis personas, las mató por problemas psicológicos de fondo. Él había sufrido bullying de joven. Es decir, estamos llegando a un extremo, no es el caso mayoritario, pero es un extremo de alguien que puede derivar en una patología tremenda que lo lleve a convertirse, como en este caso, en un asesino. Es decir, el bullying, el no curar el tema, el no procurar el Estado mexicano dar protección a los débiles frente a los gandallas, pues está dejando ahí sueltos muchos cabos que después van a convertir a estos jóvenes en vengativos, golpeadores, violentos familiares, si no es que asesinos. Lo dices muy bien, pero mi pregunta es si estos instrumentos que tú legítimamente le estás exigiendo al Estado, o para bajarnos un poquito a los gobiernos municipales, estatales, federales, son instrumentos que deben de ser punitivos. O sea, que deben de imponer penas, sí, pero otra vez, al final deben ser orientativos, deben, ¿no? ser, en primer lugar, orientadores. Primer lugar. En efecto, sí. Pero cuando tú me dices esta cifra de Abundis del 74%, que los padres saben que hay y no saben qué hacer, lo que pienso es que si hiciéramos una encuesta en ese sentido, no te extrañe, Pepe, que te encuentres a muchos padres que le digan a sus hijos: no sea usted collón, no sea usted gallina, ¿sí? Enfrénteseles, ¿no? Y bueno, el muchacho enclenque o el muchacho que no tiene el tímido, el débil, pues no lo puede hacer. Pero ¿cuántos papás y mamás, en vez de, digamos, protestar primero ante el maestro, luego ante el director, luego ante el delegado o la autoridad municipal, lo que le dicen al muchacho: no sea usted marica, no sea usted marica, ¿sí? Éntrele, no se deje. No se deje, y esa es la educación del padre. Cuando el padre debe decirle: a ver, vamos a ver al director de tu escuela y a tu profesor. Vamos a ver la raíz del problema. Vamos a ver la raíz del problema, vamos a confrontarnos con quien te está agrediendo, vamos a explicarle a ese agresor que actúa con toda crueldad. Pero no, sáquelo, el director, llévesela porque aquí la va a pasar muy mal. Y el papá diciéndole, o la mamá diciéndole: no sea usted gallina, no se deje, sí, sea machito y enfrente, ¿no? Entonces,
vamos a seguir reproduciendo el fenómeno. ¿Y qué es lo que vamos a tener? 2 o 3 o un puñado de casos aislados en donde el director, el maestro, etcétera, se va a ir a la cárcel, pero no estamos atacando el problema de raíz. No creo, Pepe, que sea un problema de legislar, como no lo es el caso que estamos tocando, el de los estadios, como no es el caso del derecho a la alimentación. Pues sí, tenemos inscrito nuestro derecho a la alimentación, Pepe. ¿Con qué instrumentos vamos a ejercer ese derecho? Pues no, sigamos haciendo leyes buenonas que no tienen después ningún efecto práctico. Programas, educación en la tolerancia, supervisión, Pepe. Las leyes en estos casos creo que vienen valiendo. El bullying no puede ser un proceso inherente a la enseñanza. No, y no puede ser tolerado. Seamos intolerantes ante la tolerancia al bullying. Y hay que tratarlo como tal. ¿Sí? Tampoco es cadena perpetua para el niño que bullea. No, ni tampoco es la extradición a otro país. No. Pero sí la vigilancia y pararlo de inmediato, sí la supervisión en los recreos, en los pasillos, en los baños de las escuelas, que es donde más ocurre. Entonces sí, seamos intolerantes ante la intolerancia a la diferencia. Eso es lo que podríamos decir. Sé que es muy fácil decirlo, Pepe, 24,000 escuelas, es difícil. Pero esta es una labor no solamente de la autoridad del Estado, es una labor de todo, del Estado mexicano, padres, maestros, en fin, hermanos mayores, gente con mayor madurez, que entiende que la crueldad es innata en la infancia claro. Tampoco estamos, ahora hay que sumar, estos niños aparte se la pasan viendo series violentas donde la solución a los problemas es por la vía del más fuerte, etcétera, se la pasan jugando videojuegos donde a ver quién mata más. Pues sí. todo esto es una suma de situaciones. No vamos a ponernos moralistas tampoco. No, claro que no, pero vemos por la ciudad cuando tú ves ahí en la esquina a dos gentes agarrándose a golpes, en donde hay una gran diferencia en peso, en tamaño, etcétera, y la gente ve o sigue de largo. No somos capaces de intervenir. Necesitamos intervenir, necesitamos participar en vez de candidaturas independientes, consultas populares, iniciativas ciudadanas. Inculquemos otro tipo de valores en donde nos importe el prójimo. Lo que quiere decir prójimo es el próximo a ti. Si yo voy caminando y tú vas caminando y ves que me están golpeando, pues yo esperaría que tenga una mano amiga, ¿no? Claro. Más que un legislador amigo que me vaya a legislar para una cosa que o se queda en la gaveta del Congreso, y si no, pues se queda en la gaveta de las escuelas. Pepe. Muchas gracias, doctora Casar. A ti. La doctora María Amparo Casar, por supuesto, en su juicio. Hagamos una pausa. ¿Usted qué opina de esto? No esté ahí nada más oyendo. Escríbanos, tenemos un Twitter, @JoséCárdenas1. Damos su punto de vista. ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? ¿Está usted de acuerdo? ¿Propone algo novedoso? ¿Ha leído más que nosotros respecto al tema? ¿Ha definido claramente lo que significa bullying, una nueva palabra para un viejo problema? Dígalo, no se quede ahí. Vamos a una pausa. Radio Fórmula. Agradezco al licenciado Rodrigo Durante Salgado, procurador de justicia del Estado de Morelos, el que nos permite entrar en comunicación en este momento. Señor procurador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? A sus órdenes. Al contrario, licenciado, le estamos molestando porque hoy la señora Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, volvió a mencionar la cantidad de delitos de esta naturaleza que se han cometido en lo que va del sexenio del presidente de la República, del presidente Peña Nieto. Dice que hay una tendencia a la baja en los primeros 4 meses de este año. Sin embargo, señala que se han cometido por lo menos unos 4,000 secuestros en lo que va de este gobierno, y señala que los estados más difíciles en este tema, donde hay mayor incidencia de secuestros, son el Estado de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Zacatecas, en fin, también el Distrito Federal. Son los estados que concentran el mayor número de plagios registrados por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, reconoce que ha habido una disminución. ¿Cómo va Morelos en estas cifras, aunque aparece en segundo lugar? Bueno, desde luego que es importante también resaltar que la misma señora Isabel Gualas reconoce la labor del gobierno en el estado, principalmente de la unidad de combate al secuestro aquí en Morelos, y que hemos disminuido este delito y que hemos combatido. Incluso nosotros hasta el día de hoy tenemos en todo el mes de mayo oficialmente 6 secuestros, y déjame decirte que
también hemos tenido secuestros simulados o secuestros fingidos que hemos castigado judicializando a los que fingieron este tipo de secuestro y están ahorita vinculados a proceso. Procurador, ¿qué han hecho en Morelos para disminuir el índice de secuestros? Porque la percepción afuera de Morelos es distinta. Bueno, desde luego que tenemos que trabajar más cada día, pero hemos hecho, primero que nada, tener más personal, contar con la tecnología que nos dé esa ubicación de donde están las víctimas, tener también capacitación de los mandos de policía, los ministerios públicos, los asesores. Hemos mandado gente allá a Cuántico, allá a Virginia, a Estados Unidos, a San Salvador con gente de la Policía de Colombia. No hemos parado en seguir capacitando gente de la UEX para dar resultados que la población necesita. Ella también hace denuncias de casos de algunos gobiernos, menciona a 2, al de Veracruz y Tamaulipas, donde están falseando la información. ¿Ustedes en Morelos no están falseando la información? No, de ninguna manera. Ya sé cuál es la respuesta, pero pues la tengo que preguntar. No, claro, qué bueno que lo dices, porque nosotros es lo que menos queremos. Queremos así transparencia y sobre todo que nosotros tenemos número de carpetas que se pueden consultar, tenemos víctimas, tenemos todo lo que se necesite para que la gente que lo quiera consultar esté ahí a las órdenes. No es la política de este gobierno, la política es la transparencia. El objetivo es tener políticas públicas de seguridad, de procuración de justicia y seguir cada día fortaleciendo esta unidad. Sobre todo también quiero destacar la coordinación que tenemos con el gobierno federal, PGR, de lo que es Policía Federal, CISEN, y también el Ejército, desde luego que es parte fundamental en esto a través de estos apoyos que hemos tenido. Procurador, y hablando también de un tema que ha llamado mucho la atención hoy, este atentado que fue descubierto gracias a labores de inteligencia, un plan que trataba de atentar contra la vida del jefe de la policía, Alberto Capella. Sí, desde luego que gracias a ese trabajo de inteligencia de la Policía Federal, y como insisto, la coordinación que hay con el gobierno federal y incluso con el gobierno del estado de Guerrero, de la Procuraduría, se descubrió estas personas que son, al parecer, sicarios de un líder delincuencial que estamos buscando y que sabemos que están, pues en cierta manera es incómodo porque hemos dado resultados, hemos capturado a varias personas de este grupo criminal llamado Los Rojos y que seguimos combatiendo este tipo de células criminales también, es decir que el mando único que se está ya cada día más fortaleciendo es por eso, porque está dando resultados y la gente que se dedica a la cuestión delictiva pues no quiere que dé resultados. Pues sí, es obvio, y la pelea seguirá y la guerra seguirá por un largo tiempo. Esperemos que sea lo más corto posible, sobre todo para la percepción y la tranquilidad de los morelenses, ¿no? Sí, desde luego que yo invitaría a toda la gente que nos escucha que vengan a Morelos, que no nada más se dejen llevar por la mala nota. Hay muchas cosas positivas en el estado, tenemos cosas turísticas, tenemos empleo, tenemos inversiones, no todo lo que se dice es verdad. Pues sí, pero hay que cambiar la idea, hay que cambiar la imagen de Morelos, procurador, porque la gente no quiere ir a Morelos porque tiene miedo, procurador. Eso no lo podemos negar tampoco. No, desde luego que no. Por eso estamos trabajando con resultados y que vea que la gente se está judicializando a cualquier persona que esté haciendo delitos, tanto servidores públicos o exservidores públicos, que el ejemplo se dé por parte de nosotros. Muchas gracias, procurador, por permitirnos esta comunicación telefónica. A tus órdenes, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El procurador de Justicia de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, explicando a qué se puede atribuir en este momento la disminución leve, pero finalmente disminución del secuestro en un 7% aproximadamente en el último mes, según ha dicho la propia señora Miranda de Gualas, de Alto al Secuestro. Nos permite una pausa breve, regresamos con el maestro Leo Zuckerman. José Cárdenas informa. Gracias, todas las voces. Tenemos reporte de lo que está ocurriendo en Acapulco con el clima. Se han reportado olas hasta de 5 metros de altura. Hay preocupación por los remanentes de Amanda, este ciclón que si bien ya se degradó,
ha causado mucha lluvia en buena parte del país, sobre todo en la costa del Pacífico, y estamos hablando del estado de Guerrero. Marco Aguileta, tú tienes la información desde Acapulco, te escuchamos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Con el gusto de saludarte, Tieto Auditorio. Efectivamente, continúa la alerta, continúan autoridades de protección civil en el estado de Guerrero, tomando las precauciones, las medidas pertinentes ante la persistencia potencial de lluvias fuertes con tormentas eléctricas sobre la entidad. Autoridades de protección civil informan que las condiciones climáticas en las costas del Pacífico y en la zona centro también podrían originar fuertes lluvias en las próximas horas. Hay un canal de baja presión que sigue sobre el sur y esto podría, por supuesto, generar no solamente fuertes lluvias, sino también un fuerte oleaje. Hay indicios de oleaje alto en las costas de Guerrero, en el puerto de Acapulco no es la excepción. La convocatoria, Pepe, pues es a tomar las precauciones necesarias. También, por supuesto, la convocatoria para todos aquellos habitantes que viven en zonas de alto riesgo, en laderas, en ríos, en arroyos, ya que pues hay que ubicar de inmediato sus refugios temporales más cercanos. A pesar de que se ha ido alejando el fenómeno meteorológico, Amanda, y no se han registrado lluvias durante las últimas horas, continúa por supuesto esta alerta permanente. No se ha cerrado la navegación a ningún tipo de embarcación, pero hay que permanecer alertas. Este fenómeno también se debe, Pepe, a que es la temporada de un fenómeno conocido como el mar de fondo o contracorriente marina ecuatorial, que es justamente cuando las olas se convierten en olas intensas, más altas, y en algunos casos pues sí llegan incluso a cubrir la franja de arena. Sin embargo, continúan, repito, por el fenómeno Amanda y por este fenómeno mar de fondo, pues las autoridades en medidas de alerta en la entidad, Pepe. Te agradezco la información desde Acapulco, Guerrero, Marco, que te vaya muy bien y muy buenas noches. A tus órdenes, Pepe. Marco Antonio Aguileta, corresponsal, jefe de noticias de Grupo Fórmula, allá en el bello puerto. Y vamos a enlazarnos en este momento con el que más sabe de cuestiones del tiempo, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del Meteorológico Nacional. Alberto, ¿cómo van las cosas con Amanda? Degradado ya, pero sigue causando daño y lluvias. Sí, así es, Pepe, el gusto en saludarte, muy buenas tardes. La imagen de satélite nos muestra en estos momentos la gran cantidad de nublados que se están propagando desde lo que es Jalisco, Colima, Michoacán, la parte del Estado de México cada vez más fuerte, la región surponiente, ahí es donde se están ya registrando fuertes tormentas. La zona de Tlaxcala y Puebla está creciendo bastante la nubosidad, hay un núcleo importante de nublados de tormenta. En la parte de Oaxaca también, por la altura de la cima de las nubes, en infrarrojo se ven hasta de 12 kilómetros, es decir que muy seguramente en la zona del noroeste de Oaxaca, con frontera con el estado de Puebla, debe estar granizando en esa región. También abarca la parte oriente del estado de Guerrero, y le da la vuelta por lo que es Chiapas, es decir, desde lo que es Jalisco hasta Chiapas, está totalmente nublado, Pepe, con grandes desarrollos de tormenta. Este sistema que es asociado no solo a la circulación propiamente de Amanda, sino de otro sistema de baja presión al sur de Michoacán. Entre ambos generan esta gran cantidad de nublados que seguirán por lo menos las próximas 24 horas. En cuanto a Amanda, Pepe, se estima que comience a tener una trayectoria ahora hacia el nor-noreste en las próximas 72 horas, pero muy lentamente. Eso va a favorecer, por un lado, que siga entrando aire seco en la parte de la derecha, es decir, va a incursionar aire seco dentro del núcleo nuboso del huracán y lo va a comenzar a disminuir drásticamente, y al mismo tiempo por abajo la temperatura en el océano va a llegar a una temperatura entre 26 y 27, lo cual ya no le va a dar el combustible suficiente. Entonces se prevé que comience a debilitarse ya paulatinamente, y después de 72 horas es muy probable que el ciclón comience a hacer una trayectoria errática, como indican los modelos de pronóstico oficiales, que podría irse hacia el suroeste, es decir, va a hacer todo un rizo de 360 grados para regresar hacia mar abierto. Pero por lo pronto este primer huracán de la temporada sí dejó bastante lluvia y seguirá dejando lluvia por lo menos estas 48 horas más en gran parte del país, Pepe.
Te agradezco mucho la información, Alberto, por supuesto, y seguiremos en contacto gracias a las imágenes que proporciona el Meteorológico Nacional, las cuales proyectamos a través de Telefórmula. Gracias, Pepe, un abrazo, buenas noches. Otro para ti, muy buenas noches. Donde el sol fue claro y cálido y, en fin, fue en Palacio Nacional hoy, el patio central. Leo, ¿cómo estás? Buenas. Bien, Pepe, ¿cómo estás? Hoy llegó el tripiojo. Exacto. A rendir protesta al recibir la bandera nacional para representar a México en el Mundial de Fútbol. El presidente de la República entregó esta bandera al capitán de la selección, claro, Rafa Márquez. Sí. Ya se van los mexicanos a competir. Mañana se despiden jugando contra Israel. Contra Israel en el Azteca. En el Estadio Azteca, y luego van a jugar en Boston y también en Chicago, en Estados Unidos, contra Bosnia y contra no sé quién más. Terminan contra Portugal, si no mal recuerdo. Contra Portugal, sí, en Boston. Sí. Y de ahí ya vuelan directamente a Brasil. Sí. Problemón, Problemón va a haber en Brasil. Vas a ver. Porque no hay hoteles suficientes, las distancias, digas, Pepe, los recorridos de una sede a otra sede varían de 3 o 4 horas en auto, hasta 42 horas en auto. La sede más lejana es la de Manaus. Para llegar a Manaus a ver los partidos que ahí se celebren, va a ser una jornada de 40 y tantos. Tú dirás, ay, los aviones no existen. Sí, pero no hay vuelos suficientes para la demanda. Yo te quiero decir, porque ya que voy a tener el privilegio de irme, de llevarme a mi hijo al Mundial. Estamos a menos de 2 semanas de irnos, y a mí no me han dado nada, o sea, no me han dado nada de que hablo uno a la agencia y no, bueno, estamos arreglándolo, no sé qué, ¿no? Ya nos estamos poniendo nerviosos. No eso por echarte la maldición, pero fíjate, la selección mexicana que va a jugar en Natal, Fortaleza. El primer partido y el segundo creo que es en Fortaleza. Sí, correcto. En la selección mexicana no se va a hospedar. Hoy me estaban comentando quienes saben de esto. No se van a hospedar en un hotel porque no hay hoteles suficientes. No, se van a quedar en el Club Santos, ¿no? No, se van a quedar, bueno, ahí van a entrenar. Sí. Se van a quedar en un barco porque la Federación Mexicana de Fútbol montó un barco. No, es que fíjate, yo conozco esta historia. Avión, pues, y luego en un barco. No, mira, lo que pasa es que hay dos agencias de viaje, te lo digo porque yo lo investigué, para ir a Brasil, que están certificadas por la Federación Mexicana de Fútbol, digamos que porque tú sabes que en esto hay muchos fraudes después, ¿no? Una tiene un plan en donde se van a llevar a la gente, a los mexicanos, en un crucero, efectivamente, o sea, creo que el crucero va a partir, no sé, creo que de Río de Janeiro, y los van a estar llevando a Natal y Fortaleza, que todas son ciudades portuarias, ¿no? Sí, pero están lejanas. Ahora, imagínate un crucero lleno de mexicanos y en ese estado... en estado acuático. Hijo, no, pues sí, está pero duro, la selección también va a dormir en hotel y se van a mover en barquito. En barquito, fíjate, en barco. Se van a mover de una sede a otra en barco. ¿Por qué? Porque no hay hoteles, no hay garantías de nada, con plenitud, pues. No, es un desastre. Es un desastre. Va a ser un desastre, y eso va a ser nota, y lo vamos a tener que consignar aquí, por supuesto, todo lo que va a suceder en el Mundial. Bueno, pues si tengo la fortuna de irme, ya te estaré reportando, ¿no? Porque dice Héctor Aguilar Camín que no me voy a ir, que al final del día me van a regresar mi dinero y me voy a quedar aquí viéndolo contigo, Pepe. Sí, porque parece que es un desastre. Mano Rojas, tú estuviste hoy en el patio central de Palacio Nacional, hasta selfie foto hubo entre los miembros del seleccionado. Adelante, Maru, ¿cómo te va? Buenas noches. Así, Pepe, entre gritos de México, México, fue en Palacio Nacional hoy la despedida de esta selección. El presidente Peña les abanderó y se comprometió a portar la verde. Se refería a la corbata que le obsequió la selección, de aquí a que concluya el Mundial de Brasil. El jefe del Ejecutivo dijo a los seleccionados que si a Brasil le tocó ganar en el Mundial de México en 1970, hoy a México le toca ganar en Brasil 2014. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Los propios especialistas aseguran que la fortaleza de México está en su juego de conjunto. Así que jueguen como equipo y ganen como los triunfadores que son. Al pisar la cancha, al entonar nuestro himno, recuerden que detrás de ustedes está toda una nación. Miguel Herrera, director técnico de esta selección, calificó el que goza hoy, Pepe, como el máximo sitio de cualquier futbolista, y aseguró que, pues sí, todos sueñan, anhelan, pero este es el destino el que pone a cada quien en el lugar correcto y en el momento justo. Por lo que, consciente de la gran responsabilidad que hoy ocupa, prometió darlo todo para llevar a la selección, que es de todos, al triunfo.
hasta dejar el alma en cada una de mis decisiones y en cada uno de mis actos, porque de esta forma correspondo esta gran responsabilidad y mi compromiso es brindar los mejores resultados a nuestra gran afición. Presenté a Rafa Márquez como el capitán del equipo, hoy también fue el abanderado que en su discurso sumamente emocionado, nervioso diría yo, dijo que la labor de los directivos del fútbol mexicano ha terminado, ahora corresponde a ellos, a los 23 jugadores, demostrar de qué están hechos, así lo dijo. Sabemos que millones de aficionados y miles de niños depositan en nosotros su confianza y nos tienen mucha fe. A todos ellos les digo, a nombre de todos mis compañeros y mío, que no habrá ni un solo momento en que no los tengamos presentes. Y pues con todo el protocolo, las notas de la banda de guerra del Estado Mayor Presidencial, se abanderó a los seleccionados. También se canceló un timbre postal conmemorativo y se proyectó un video, Pepe, que resume todo. Se titula Quiero creer, en el que los jugadores ofrecen pasar del llamerito. Aún cuando estés lejos, necesitamos de tu apoyo. Necesitamos de ti. No olvidemos que sí se puede. Debemos verla. Queremos que creas en nosotros. Cree en nosotros. Quiero creer, Pepe, mi reporte. Muchas gracias, Maru, que te vaya muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le digo la cosa que le estamos platicando aquí con Leo Zuckerman. Esto pasó hoy en Palacio Nacional. Hasta se tomaron una selfie foto. Tenemos la foto para ponerla a través de Telefórmula. Pues, obviamente el primer plano es para el Piojo, que ya atrás con toda la perrada, pero están ahí sacando. Ahí está una de las selfie fotos. Ahí sale el presidente de la República. En esta no cobraron los seleccionados, tampoco en la de ¿cómo se llama el actor de House of Cards? Claro, Kevin Spacey, sí. No, tampoco cobró. Él cobró por ir a dar la conferencia a Cancún, que eso es muy distinto, pero bueno, lo de la foto no. Y ahí está el Piojo, el Piojazo, hasta adelante tomándose la selfie foto con todo el equipo, el presidente de la República atrás, y están muy contentos los mexicanos. El presidente les dice, pues regresen a México, pero con la idea de que ustedes van a ir a jugar y que cada jugador es tan bueno como lo es el conjunto, jueguen como equipo, ganen, atrás de ustedes hay una gran nación. Pues ya que les podría decir, qué capacidad tenemos los mexicanos de esperanzarnos, ¿no? Qué rápido se nos olvidó que no le pudimos ni ganar a Panamá, qué barbaridad. Vamos a Brasil, ¿te parece? Vamos, Pepe. Vamos a Río de Janeiro, allá se encuentra Patricio de la Barra, corresponsal del Grupo Fórmula Noticias. Él estaba escuchando, ahora que le llamamos por teléfono, estaba escuchando lo que dijiste, lo que comentamos aquí del desastre que va a ser la movilidad de los visitantes, aficionados. La mayoría mexicana, bueno, hay una gran mayoría de mexicanos porque es el país que más aporta turismo. Es el que más aporta si tomamos en cuenta los que van de Estados Unidos de origen mexicano. De acuerdo. Vamos contigo, Patricio Lavarra. Cuéntanos cómo está la organización o la desorganización, según lo quieras ver. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Sí, exactamente tal como tú lo has dicho, la desorganización. Hemos estado recorriendo algunas de las 12 sedes que recibirán aquí no solamente a las delegaciones de 32 países, como también a los turistas que vendrán. Son aproximadamente 500.000 turistas los que estarán acá durante estos 64 partidos de la Copa del Mundo. Y la verdad es que hemos encontrado muchas falencias, principalmente en la parte de telecomunicaciones. También las vías de acceso a los estadios están perjudicadas. Y otra de las cosas que no se han complementado de los 167 proyectos que se habían creado, 67 fueron terminados, 88 están a medio terminar y 11 ya fueron prácticamente descartados. Y entre estos 11 están algunas de las vías de acceso a los estadios, principalmente en Cuyabá, donde va a jugar la selección chilena frente a la selección de Australia el día 13. No hay transporte, es decir, van a tener un transporte precario, no hay estacionamientos en los alrededores del estadio. Una serie de inconvenientes que, lógicamente, según la presidenta Dilma Rousseff, van a ser superados con mucho cariño. Es decir, el cariño del pueblo brasileño es lo que va a superar todos estos inconvenientes que puedan tener los turistas y también las delegaciones que vengan acá a participar de la Copa del Mundo. Me parece que a estas alturas, faltando tan pocos días para la inauguración de la Copa del Mundo, lleguemos a vivir una situación de estas en un país altamente futbolizado y en un país que sabía desde el 2003 que iría a ser la sede de la Copa del Mundo, Pepe. Pues sí, pero no hay dinero que alcance. Se han gastado ¿cuántos miles de millones de dólares? Sí. ¿3, 4 mil? No, más. O más, ¿no? 12,000 creo que. La Olimpiada y el Mundial se han gastado. Tú dirás. 15,000 millones de dólares. ¿Perdón? 15,000 millones de dólares se han gastado en la construcción de estadios y de algunos otros proyectos que fueron por lo menos terminados, el aeropuerto en Brasilia,
la expansión del aeropuerto en San Pablo y algunas otras cosas más. 15 mil millones de dólares, incluso más. Joana Avelange, que es la nieta de John Avelange, hija de Ricardo Teixeira, acaba de postar un no sé cómo se llama en el Facebook, en el que prácticamente todo el mundo quedó horrorizado y espantado, porque ella dice, bueno, ya no nos preocupemos de lo que se robó, lo que se perdió, preocupémonos de aquí para adelante, de lo que pueda hacerse para recibir bien a esta gente y que Brasil quede muy bien. Es decir, pasándole un borrón, es decir, se robó, está perfecto, no hay ningún problema, pueden quedarse con el dinero. Y de aquí para adelante, ¿qué es lo que tenemos? Que le podamos ofrecer alguna cosa mejor al turista que venga, tratémoslo bien. Me parece absurdo una dirigente del comité organizativo de la Copa del Mundo que diga una cosa de esa y que está en peso en el Facebook, me parece horroroso. Patricio de la Barra, te agradecemos mucho esta comunicación, este contacto telefónico desde Río de Janeiro, donde ya te encuentras. Vamos a estar en contacto contigo, si nos permites, más adelante, para ir narrando objetivamente, lo subrayo, lo que sucede en Brasil. Exactamente, nos mantendremos absolutamente informados de todos los detalles, inclusive la participación de todas las elecciones, y bueno, de lo que se pueda rescatar de bueno, lógicamente que se los daremos a conocer, porque no todo es tan malo como se pinta en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro de aquí a 16 días cuando se inaugure la Copa del Mundo, Pepe. Muchas gracias Patricio Lavarra, muy buenas noches allá en Río de Janeiro. Buenas noches. Gracias, Patricio Lavarra, ya son las 9 de la noche con 18 minutos, 2 horas más con respecto al horario mexicano. Regresaremos con el maestro Leo Zuckerman, si nos permite, después de una breve pausa. Multilínea 5166-3403. Nos informa. Todas las noticias, todas las voces. Debo informarle que hoy el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ofreció algunas entrevistas radiofónicas, una entrevista radiofónica sobre todo a través de MBS Noticias, y ahí dijo que México no está ni en crisis ni en recesión, y promete crecimiento para el segundo semestre. Reiteró lo que le dijo a Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula el viernes pasado. Eso es lo que dijo hoy por la mañana Luis Videgaray. El impacto de este gasto público todavía no se observa con nitidez en el primer trimestre. Claramente, los efectos de este mayor gasto público los vamos a observar en los siguientes trimestres. El segundo trimestre ya da señales de tener un mejor desempeño que el primer trimestre, y claramente la segunda mitad del año tendrá un mayor dinamismo. Y una de las explicaciones de por qué tenemos mayor dinamismo es el gasto público, un gasto público que le está dando un soporte a la demanda interna, al mismo tiempo que se reactiva también la demanda externa por un mayor crecimiento, particularmente en los Estados Unidos. Esto decía por la mañana, y luego más tarde, en una reunión de hombres vinculados con el tema económico, allí en una reunión organizada por Bancomer, dijo Luis Videgaray que el desempeño económico, sin embargo, ha sido insuficiente. Marta Alicia Villela, tú tienes esta información en detalle. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Efectivamente, en su presentación ante la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aseguró que el crecimiento económico de México es real, Pepe. Sin embargo, admitió también que es insuficiente para vencer los retos del desarrollo y la pobreza. El crecimiento que pronostica la Secretaría de Hacienda para el año 2014 es un crecimiento real, es decir, por arriba de la inflación, del 2.7% en términos reales. Esta cifra es abiertamente insuficiente. El funcionario adelantó, Pepe, que una vez que se implementen las reformas, México podrá crecer a tasas de 5%, y esto es realmente lo que cambiará la estructura económica de nuestro país. Las reformas que se han aprobado, en las que están trabajando en sus leyes secundarias, en dos de ellas, que son las que están pendientes en materia de telecomunicaciones y de energía del Congreso de la Unión, si son debidamente implementadas, si se implementan con el mismo valor, con la misma visión, con la misma altura de miras con las que han sido aprobadas, permitirán a México en los años venideros, en las próximas décadas, crecer a una tasa en promedio significativamente superior. Nuestra estimación es que nos dan un potencial para crecer de manera sostenida a una tasa en promedio del 5%. Sin embargo, Luis Videgaray señaló que las reformas aprobadas deben ser instrumentadas con el mismo valor y con la misma altura de miras con que fueron aprobadas. Respecto a la economía informal, el funcionario admitió que es uno de los principales obstáculos para la productividad, Pepe. Señaló que quien opta por la economía informal es porque cree que le conviene.
Yo no conozco a nadie que de niño diga yo de grande quiero ser un informal, no es una preferencia. La informalidad es una decisión económica. Por lo tanto, los instrumentos de política pública tienen que generar diferentes incentivos para que quien hoy está en la informalidad tenga razones para migrar a la formalidad. Pepe, finalmente el secretario de Hacienda aseguró que existen razones objetivas para fundamentar que habrá un mejor desempeño en la economía en el segundo semestre del año. Entre ellos se encuentra el efecto que tendrá el gasto público en incentivar la demanda, un mayor consumo, aumento de remesas y de la inversión. Finalmente te comento que coincidió con este punto de vista el subgobernador del Banco Central, Manuel Sánchez González. Explicó que el Banco de México prevé que en el segundo semestre del año los factores favorables a la economía tendrán un impulso importante, sin embargo se espera una recuperación gradual de la economía en nuestro país. Pepe, la información. Gracias por toda la información y estaremos en contacto, Marta Alicia. Muy buenas noches. Seguimos pendientes, buenas noches. Seguimos pendientes. También habló el secretario de Hacienda de los factores que modificaron la estimación de crecimiento, que obligaron a reducir en un 30% esa estimación, del 3.9 que había pronosticado Videgaray a principio del año, a 2.7 como va la cosa. Dice, se debió a dos factores, uno transitorio y dos estructurales. Lo comentaremos con Leo Zuckerman, si nos permite, después de una pausa. Radio Fórmula. Leo Zuckerman, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Pepe, es la hora de opinar. 7:29, aquí sí, ¿verdad? Es la hora de opinar. Porque allá, pues, ¿qué? Aquí es el precopeo. Como si esto fuera antro. No, ¿a qué le es el antro entonces? Luego de aquí se va al antro. ¿Sí? A Foro TV. A Foro TV, a las 10 p.m. Antro TV. Antro TV. Entonces, ¿qué Leo? ¿Aquí sí dices lo que allá no dices? Yo ¿por qué? Siempre digo lo que digo. No, hombre, los dos lados digo lo que pienso. Eso no te quepa la menor. Venga, mi Leo, a ver, Videgaray. A Videgaray, ¿qué le pasó? ¿Perdió la brújula? ¿Por qué está tan optimista cuando hay lo que obligaría en términos de responsabilidades a ser realistas, ¿no? Pues yo creo que sí se le ha pasado la cucharada en dos temas. Uno, en ser bastante optimista en sus previsiones de crecimiento. Lo vimos el año pasado, comenzaron con una previsión del 3.5%, sí. La fueron bajando hasta creo que el 1.3 por 1.2, 1.3. Y acabó siendo 1.1, casi, 1.07, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empezó a perder credibilidad el secretario de Hacienda, ¿no? Y este año pues la pusieron en 3.9, diciendo no, las reformas estructurales y el mayor gasto público, porque ahora vamos a ser keynesianos y entonces vamos a gastar más el sector público y eso tiene efectos multiplicadores y eso va a hacer que la economía crezca más y en fin 3.9%, y resulta que pues hasta el día de hoy, hasta ahorita todavía la economía no se recupera, de tal suerte que ya tuvieron que bajar la previsión del 3.9 al 2.7%. 30%. Es un 30% en la caída de las expectativas, pero déjame ponértelo en números para que la gente entienda de por qué es tan importante esto y no es trivial que estemos hablando de estas cosas y la gente lo está sintiendo. Mira, Pepe, el tamaño de la economía es como el tamaño de un pastel. Uno quiere que el pastel sea lo más grandote posible para dividirlo entre la población y que nos toque una rebanada más grandota, ¿no? Bueno, ese pastel de la economía mexicana tiene un tamaño de 16.7 billones de pesos. Es decir, 16 millones de pesos, más o menos, ¿no? Si la economía iba a crecer este año, eso quiere decir, al 3.9, eso quiere decir que la economía, ese pastel, iba a crecer en 652 mil millones de pesos. Pero ahora Hacienda dice, no, ya no va a ser 3.9, ahora va a ser 2.7, que equivalen a 452 mil millones de pesos. Quiere decir que la baja en la estimación del crecimiento equivale a 200 mil millones de pesos. Con eso queda mitigado el efecto que hubiera producido la reforma fiscal de haber operado adecuadamente. No, pero esto es 200 mil millones de pesos de recaudación. Bueno, aparte está el tema de la recaudación. Esto es la economía en general, va a dejar de crecer 200 mil millones de pesos, que si lo dividimos entre 120 millones de mexicanos que somos, nos toca una tajada de 1.672 pesos. Eso es lo que ya vamos a dejar de crecer. O sea, por eso es tan importante hacer crecer el pastel. Por eso el secretario Videgaray,
Creo que dice que vamos a acabar creciendo al 5%, ojalá a finales de este sexenio, porque la idea es que crezca más el pastel, y en la medida en que la población ya no está creciendo, eso sí también es una buena noticia, pues habrá más pastel que repartirle a la población. Ahora, yo creo que ese es un primer tema que ha perdido credibilidad el secretario de Hacienda frente a la comunidad empresarial, frente a la población, frente a la comunidad académica, por sus escenarios tan optimistas, tan alegres, diciendo que vamos a crecer mucho y que luego siempre han venido a la baja. Tan es así que ahora que lo bajaron al 2.7%, ya mucha gente está diciendo, ¿y para cuándo viene el próximo ajuste de Hacienda? ¿No? Porque ya hay un patrón en esto. Entonces ha perdido credibilidad, me parece, el secretario de Hacienda con esto. Máxime que manda al subsecretario a dar la mala noticia, ¿no? Y luego él se aparece por 1 o 2 lugares ahí muy escogidos a dar explicaciones, ¿no? Me parece que aquí un secretario tiene que demostrar tener el liderazgo de salir, dar la cara y decir, señores, nos equivocamos, estamos muy preocupados, en fin. Sigue siendo un discurso bastante triunfalista el del secretario Videgaray, diciendo que a futuro la economía mexicana va a crecer más. Bueno, pues ojalá, yo de verdad le deseo profundamente, con mi corazón, con mi cabeza, con mi billetera, que tenga razón el señor Videgaray y que la economía crezca. Ese es un primer error. El segundo error, Pepe, es que la verdad es que tú no sé si has hablado con empresarios últimamente, pero la verdad es que están muy enojados con Videgaray, no sé si has sobre visto. Todo molestos por la reforma fiscal. Exactamente, esa es el otro cosa, que realmente la comunidad empresarial está muy enojada porque les están cobrando más impuestos, eso se entiende, pues de modo, a nadie le gusta que se metan uno en su bolsillo, pero la pregunta es, ¿qué nos ha dado a cambio el secretario a cambio de cobrarnos más impuestos? Que vemos hoy más crecimiento económico, vemos menos pobreza, vemos una mejora en los servicios públicos. Vaya, ok, cóbrame más impuestos, pero dame algo a cambio, y la verdad es que no se ha visto ningún cambio, sobre todo en materia de crecimiento económico. Y a eso hay que sumarle que tiene la reputación el secretario de que no los atiende, de que es un trato frío, seco del secretario con la comunidad empresarial, y bueno, pues los empresarios que votan con un instrumento muy importante que es con el capital, que votan invirtiendo, pues muchos ante pues la decepción que ha sido económica y el digamos el trato frío por parte del secretario de Hacienda, pues muchos han decidido dejar de invertir o no invertir tanto en nuestro país porque están, yo creo que legítimamente, muy preocupados. En ese sentido, Pepe, pues yo también comparto que la preocupación, yo estoy preocupado que no haya crecimiento económico, o haya un menor crecimiento económico, porque si un error cometió el gobierno de Peña Nieto fue subir muchísimo las expectativas que hasta el momento, hasta el día de hoy, no se han cumplido. Ahora, tú dime, por ejemplo, a quien nos favorece con su atención, sí, quien nos escucha en cualquier punto de la República Mexicana y más allá, ¿qué nos importa que vayamos a crecer más que Estados Unidos, que vayamos a crecer más que Latinoamérica y Europa, si, por ejemplo, el ama de casa, pues ya no le haya cómo estirarle al gasto? Sí. Un estudiante debe dejar sus estudios porque ya no tiene dinero. Quien ha salido de la universidad con la fortuna, pues no encuentra empleo. Y quien tiene empleo, pues está en la incertidumbre de poder perderlo. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Sí. Entonces, eso es lo que percibe la población directamente. Y se ven las encuestas. Independientemente de los efectos macroeconómicos y el optimismo de Videgaray, que México está avanzando, que va a resolver sus problemas de los últimos 20 años, que vamos a dar un crecimiento muy bueno, que México se está atreviendo a cambiar, que los mexicanos estamos construyendo una realidad que nos llena de ánimo y es alentador. Pues sí, eso lo dice el secretario, bueno, pero yo le pregunto a usted que nos escucha, la ama de casa, con su hijo que va a la escuela y que usted tiene que pagar a lo mejor una colegiatura y no le alcanza porque todo va para arriba. Y si usted está en la formalidad, seguramente le están cobrando más impuestos. La pregunta es, ¿a cambio de qué le están cobrando más impuestos? Porque yo en principio no estoy en contra de que me cobren más impuestos. Estoy en contra de que me cobren más impuestos y, por ejemplo, le suban a los partidos políticos 1.200 millones de pesos por financiamiento público al haber cambiado la fórmula de repartición de financiamiento en los estados. La gran apuesta es la materialización de las reformas estructurales, pero hasta en tanto no se materialicen,
no hay certeza alguna. Esperemos que estas reformas se logren. Ahora, déjame decirte, porque sí quiero comentar algo que tú habías dicho del tema del argumento de Videgaray de que vamos a crecer este año más que Estados Unidos y las naciones de América Latina y Europa incluso. Es cierto, pero el año pasado ellos crecieron más que nosotros. Uh-huh. Por eso nosotros vamos a crecer este año más que ellos. Es decir, es un tema aritmético, ¿no? O sea, el año pasado tanto Estados Unidos como la mayor cantidad de países de América Latina crecieron más que nosotros. Entonces tienen ya un pastel más grandote. Pues sí, finalmente. ¿No? Entonces ese tipo de argumentos que saca la Secretaría de Hacienda para tratar de explicar que la economía no va bien y tratar de sacar los violines y las trompetas y decir, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Pues no, es que yo creo que ahí sí, entiendo que no pongan al presidente a decir malas noticias, pero ya que ni los secretarios den malas noticias, bueno, al rato van a mandar al mozo de la Secretaría de Hacienda a dar las malas noticias, ¿no? Digo, realmente sí preocupa, Pepe, porque uno dice, bueno, ¿en qué país están viviendo los funcionarios públicos que están a cargo de la economía del país? Uno quisiera ver liderazgo por parte de las autoridades que, insisto, nos están cobrando más impuestos, porque ellos piensan que lo correcto es cobrar más impuestos. Ok, ¿a cambio de qué, Pepe? Leo Zuckerman, muchas gracias. Gracias, Pepe, buenas noches. Como siempre, su comentario es la hora de opinar, ya opinó, ya se va. Gracias, que le vaya bien. Ya acabó el precopeo. Ya pagó el precopeo, ahora ya va al antro. Sí. Allá usted sí lo sigue. Vamos a una pausa y regresamos con usted. Las informa. Todas las noticias, todas las voces. Debo informarle que Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, hoy suspendió una gira de trabajo realizada en Cuba y regresó a México rápidamente para ser operado del apéndice. Ildefonso Guajardo suspendió esta gira. A través de su oficina de comunicación se informó que el secretario de Economía fue operado exitosamente y se estará incorporando a sus actividades laborales en los próximos días. Se encuentra en recuperación y atento a las actividades de la propia Secretaría, según reporta el personal de esta área de comunicación. Bueno, pues más que estar atento, porque pues eso no justifica. El señor está lo acaban de operar, se tiene que recuperar, mejor que se distraiga, mejor que no se preocupe, porque las preocupaciones sí le pueden causar algún efecto mayor. Juan Antonio Jiménez, detuvieron a una banda de ladrones de hidrocarburos. ¿De qué se trata? Adelante, buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. La Procuraduría General de la República logró asegurar a una banda criminal dedicada al robo de hidrocarburos que era integrada por trabajadores de Petróleos Mexicanos que robaban el combustible directamente del Sistema Nacional de Distribución por Ductos. Los detenidos son Jesús Tobar León, Víctor Manuel Pérez Valdés, Miguel Ángel Velázquez Telles e Ismael Fernández Cruz. Estas personas fueron aseguradas en flagrancia sustrayendo el hidrocarburo de una de las válvulas ubicada en la carretera Salamanca-Celaya en el estado de Guanajuato. La Agencia de Investigación Criminal cuenta ya con periciales de identificación de hidrocarburo, válvulas de equipos, tránsito terrestre, volumetría criminalística y fotografía, por lo que ya fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Tomás Herón de Lucio, precisamente el titular de la Agencia de Investigación Criminal, explicó que el delito por el que se le acusa es por sustracción y aprovechamiento ilegal de hidrocarburos. Considerado como un delito grave y en su calidad de trabajadores de la empresa del Estado podrán alcanzar una mayor penalidad. Además de los detenidos, se pusieron a disposición de la autoridad ministerial 2 vehículos, uno de ellos con un tanque metálico hechizo, con capacidad aproximadamente de 15,000 litros, en cuyo interior se encontraba el hidrocarburo que se estaba sustrayendo. En las próximas horas se va a definir la situación jurídica de los implicados, los cuales no van a alcanzar ningún beneficio de ley, por lo que van a ser enviados a prisión. Pepe, el reporte. Te agradezco, por supuesto, la información, Juan Antonio. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a entrar en contacto en este momento con Israel Aldave. ¿Qué pasa con la pensión vitalicia de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Hoy el PRI retiró pues esta iniciativa para pagarles a los magistrados un bono vitalicio, un bono extra, ¿cómo le llaman? Un haberes,
¿no? Los saberes. Vamos contigo en este momento, Israel Adave, adelante por favor. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas noches. Así es, hoy los diputados del PRI buscan derogar por completo el haber de retiro que se otorgó a los magistrados del TRIFE en las leyes secundarias de la reforma política electoral. El legislador federal Manuel Añorbe dijo que con esto el revolucionario institucional tampoco, Pepe, buscará la pensión de 2 años para los magistrados de este organismo, tal y como lo había propuesto su coordinador, Manlio Fabio Beltrones. Vamos a escucharlo. Y la postura del grupo parlamentario del PRI en la Comisión de Gobernación, donde se turnó la iniciativa de haber de retiro, es la derogación. Vamos por la derogación y vamos a buscar los consensos para que se dictamine y sea derogación en estos términos el dictamen, y tengamos obviamente materia en lo que se refiere al periodo extraordinario que tendremos seguramente en la segunda quincena de junio. Ya no vamos por la petición de 2 años, las circunstancias pues han cambiado la orientación de lo que presentamos en la iniciativa la semana pasada, y vamos por la derogación del haber de retiro. Vamos por la derogación total del haber de retiro. Lo escuchamos, Pepe, las palabras de que también es vicecoordinador de los diputados del PRI, Manuel Añorbe. Por su parte, el también diputado federal priista Héctor Gutiérrez de la Garza señaló que con esta rectificación se eliminará de la ley cualquier desinformación, pero sobre todo dijo que se busca proteger a las instituciones del país. Todo apunta, Pepe, a que será en un periodo extraordinario cuando se derogue el haber de retiro de las leyes secundarias de la reforma política electoral. El PRI se desiste y dice que tampoco buscará esta pensión de 2 años para los magistrados del TRIFE. Pepe, el reporte. La vitalicia nunca y la parcial menos. Así es, Pepe, ninguna de las dos, y esta propuesta del PRI se viene a sumar a la que ya habían hecho los perredistas, que va en el mismo sentido, ningún haber de retiro para los magistrados del TRIFE. Gracias Israel por esta información, muy buenas noches. Muy buenas noches. Por cierto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, dijo que es positivo el cambio anunciado por el PRI al pedir la cancelación de las pensiones a los magistrados. También Silvano Aureoles, el expresidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, calificó este anuncio como positivo. Dice, desde mi óptica, la situación económica del país era inadmisible ese gasto. Bienvenida a la rectificación que hizo el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro. Así lo celebró Silvano Aureoles al hablar de este cambio de postura del PRI, quien propuso limitar a 2 años el haber de retiro de los magistrados. Pero ya ni eso. Silvano Aureoles hizo un llamado al PRI y al PAN a que de inmediato se convoque a la Comisión de Gobernación para dictaminar la iniciativa que presentó el PRD y otros partidos políticos en el sentido de derogar este llamado haber de retiro. Hablando del PRDismo, hoy por la mañana, en una entrevista aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, rechazó que vaya a buscar irse a otro partido. Dijo, me voy a quedar en el PRD, y criticó que el PRD esté haciendo, por lo menos el PRD que manda en este momento, esté haciendo una coalición con el partido gobernante, en este caso el PRI. Dijo que sigue siendo precandidato a la dirigencia nacional perredista. Rechazó que busque, le digo, irse a otro partido. No me he bajado ni me pienso retirar, le dijo a Ciro Gómez Leiva aquí en Radio Fórmula. Sí, efectivamente, ha habido mucha actividad de mi parte respecto a lo que debería de ser, o creo yo, debería ser una elección abierta en el PRD. El PRD decidió no hacerla abierta, se va a hacer una elección indirecta, se van a elegir consejeros. A mí me parece que eso es un error. Dijo que el PRD debería encabezar una postura clara de competitividad y de oposición al gobierno y no parecer una coalición. El PRD debería ser el que encabece la posibilidad de una alternancia respecto al PRI. No solo se trata de quién llegue al PRD, sino cuál es la estrategia que se va a plantear. Consideró que en la elección del partido debe participar el Instituto Nacional Electoral para que sea un proceso impecable. Cuando se lleve a cabo el día 24 de agosto, entonces el instituto es el que debe de instalar las casillas a nivel nacional. Si eso ocurre, entonces habrá que estar ahí participando en el proceso. Todo esto dijo Marcelo Ebrard esta mañana con mi compañero el periodista Ciro Gómez Leiva. Hagamos una pausa breve. A ver, yo tengo 250,000 copias, están a la orden. Aquí estoy para responder por cualquier responsabilidad que tenga yo. Todas las noticias, todas las voces. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, está en París. Ahí firmó un convenio de cooperación, de colaboración con la nueva alcaldesa Ana Hidalgo. Escuche usted.
París, con sus 2,5 millones de habitantes, está lejos de los más de 8 millones de México DF, pero el alcalde de esta última dijo esta tarde que su ciudad tiene mucho que aprender de la capital francesa, sobre todo en infraestructuras de transporte, pero no solo. Miguel Ángel Mancera. Compartimos, ahora platicaba yo con la alcaldesa, el papel que juegan las ciudades para el impulso de los países, tomar la responsabilidad que nos corresponde y obviamente seguir con tareas mundiales, porque es lo que representan estas megaciudades. A mí me parece que en materia de movilidad tenemos todavía mucho que ver con París, en infraestructura de la propia ciudad y en gestión. Otro objetivo común es la lucha contra el cambio climático. Ana Hidalgo. En Francia tendremos en el 2015 la cumbre sobre el clima y en este tema también yo le he propuesto al señor alcalde que se haga también una reunión aquí en París con grandes ciudades y México sobre este tema para que las ciudades mundo como las nuestras tengan una contribución sobre el tema del clima y que esta contribución se le pueda llevar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se reunirán aquí en París en noviembre de 2015. El acuerdo prevé además promover el papel de ambas ciudades como lugar de acogida de exiliados. Miguel Ángel Mancera, allá en París, con la nueva alcaldesa Ana Hidalgo. Sara Pablo, están prometiendo los señores diputados aprobar en fast track la reforma en telecomunicaciones. Te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, diputados del PRI, PAN y PRD informaron que la intención es aprobar sin cambios la minuta que envía el Senado de la legislación secundaria de telecomunicaciones, para lo cual, dicen, hay un trabajo coordinado entre senadores y diputados. El coordinador perredista Silvano Aureoles dijo que si se mantiene la comunicación y el diálogo en ambas cámaras, hay disposición de avalar tal cual esta minuta. Telecomunicaciones, si trabajamos en conferencia, no propiamente en conferencia, sino de diálogo permanente con la presencia de diputadas y diputados, yo no le veo mayor dificultad si ya viene procesada de que... Lo que sí es que también dicen que van a pedir a los senadores que no clausuren los trabajos del periodo extraordinario para que no pase lo que ocurrió con la reforma electoral, que pretendían hacerle cambios y ya los senadores habían bajado la cortina, además de que esto se pretende, dicen, aprobar en la segunda quincena del mes de junio. El reporte que tengo, Pepe. Muy completo, gracias, Sara, buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí llegamos con lo importante de las noticias. A nombre de todo el equipo le agradezco su confianza, su atención y todo lo demás. Lo invito para que en estas frecuencias de radio sintonice a Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y su fórmula financiera. Y en televisión, sintonice usted en Telefórmula a mi compañero y amigo Ricardo Rocha. Hasta mañana a las 6 de la tarde, lo esperamos mañana, como siempre, con todas las noticias y todas las voces. Gracias.